Bueno, les presentaremos el tema que es de psicología y educación, afrontamiento y depresión, su relación con el pensamiento constructivo y no constructivo universitarios. Empezamos con diciendo cuáles son algunos de los potenciadores de estrés y algunas de sus consecuencias. Entre algunos de los potenciadores de estrés podemos encontrar la participación y exposición en clases, trabajo en equipo, tiempo insuficiente para la elaboración de tareas, exigencia de los docentes, competencia entre compañeros, excesivo material para estudiar, presión de evaluación y exámenes. Estos son algunos potenciadores que inducen al estrés. Mientras tanto, algunas consecuencias que nos puede provocar estos potenciadores son ansiedad, depresión, violencia, consumo de sustancias, desadaptación, afecta al bienestar físico y psicológico y afecta al rendimiento escolar, que es el que nos enfocaremos más en se enfoca más en esta investigación que se realizó. Pasamos al segundo punto, que es asociación de los estilos de afrontamiento con estados de ansiedad y depresión. Bueno, empezamos con los estilos relacionados con un mayor bienestar. Pues estos son afrontamiento encaminado a la solución de problemas, estilos racionales y activos que entrañan una confrontación adecuada de las propias emociones. La reinterpretación, la reinterpretación positiva, es decir, centrarse en los aspectos positivos. El afrontamiento dirigido a la solución de problemas y el que involucra estados optimistas. Estos están asociados a un pensamiento constructivo que vamos a ver más adelante que se refiere. Mientras que estilos relacionados con un menor bienestar están estilos pasivos, improductivos, emocionales y evitativos, vinculados con una perspectiva negativa, creencias de que las cosas suelen salir mal. Esos están vinculados más a un pensamiento no constructivo. Por último, el término de indefensión aprendida es importante en este estilo, ya que, como sabemos, la indefensión aprendida es cuando no te sientes capaz de hacer las cosas, lo das por perdido. Y esto a la vez puede provocar lo que son la ansiedad o depresión. Pasamos al tercer punto, algunas estadísticas acerca de la depresión. Empezamos con estadísticas de la OMS, la cual nos dice que la depresión afecta a más de 350 millones de personas en el mundo. Se considera actualmente, en el 2020, se considera la cuarta causa de la discapacidad mundial. Bueno, esto en aquel tiempo que se presentó este documento, creo que fue en el 2014. Actualmente, en el 2020, piensa que va a ser uno de las segundas razones de discapacidad a nivel mundial. Bueno, y en cuanto a géneros, la tasa de trastornos depresivos entre mujeres son 2 veces mayores que la de los hombres. Bueno, aquí en México, una encuesta realizada por la Encuesta Nacional de Epidemiología Psiquiátrica arroja que en una población urbana entre 16 a 65 años, 9.2% reportó haber tenido un trastorno depresivo en su vida, mientras que, acorde con la encuesta con adultos, 4.8% existe una prevalencia anual de la depresión para la población en general en México. Es decir, que existe la depresión constante en la población adulta de México. Bueno, ahora algunas investigaciones de parte de algunas universidades. Por ejemplo, tenemos la primera, que es la Universidad Javeriana de Cali. Bueno, en esta se realizó una encuesta a 228 alumnos, donde se realizó la escala de Zoom y la escala de Zoom y el inventario de depresión de Beck. Respectivamente, en la escala de Zoom se arrojó una prevalencia de 25.5%. Y en el inventario de depresión de Beck se refiere 30.3% de depresión.
En cuanto a las causas que originan esta depresión, está la inestabilidad económica, la muerte de un ser querido o la separación de uno de los padres. Mientras que en Colombia, en la Universidad de Santa Marta, se realizó esta misma encuesta, bueno, no es la misma. Estudiantes de administración, donde se identificó 40.2% de un total de 386 de la población con depresión. Una de las causas principales fue la percepción irregular o mal rendimiento académico. Mientras tanto, en Lima, Perú, una específica institución, se realizó la misma en estudiantes de la salud con una prevalencia de 31.2%, en mayor medida de alumnos de medicina, con un 33.6%, no especifican las causas. Mientras que en México, en la FESI UNAM, se realizó lo mismo con una muestra de 257 estudiantes de la carrera de medicina. Se realizó la escala, como instrumento se tuvo la escala de depresión del Centro de Estudio Epidemiológico. Uno de los porcentajes arrojados fue que el 28% manifestaron depresión en la escala de depresión del Centro de Estudio Epidemiológico. Mientras que en el Estado de México, en la Facultad de Ciencias de la Conducta de la Universidad Autónoma del Estado de México, se realizó eso mismo con una muestra de 218 alumnos de las licenciaturas en Psicología, Educación y Trabajo Social. Como instrumento se tuvo el inventario de síntomas de ansiedad y depresión, en sus siglas IDAS, donde se arrojó 4 de los 7 indicadores de este inventario, es decir, 57%, que correlaciona de manera significativa con el rendimiento académico, pues decir, con lo cual de la mitad de la muestra, la depresión se vincula con un bajo rendimiento académico. Como mencionamos al principio, el rendimiento académico en los universitarios es una de las principales causas que incitan a la depresión. Seguimos ahorita hablaremos un poquito más sobre el pensamiento constructivo que te mencioné al principio. Bueno, pues esta teoría viene de la teoría cognitivo-experiencial de este autor Einstein, el cual dice que el pensamiento constructivo se centra en el estudio y evaluación de las creencias básicas de carácter preconsciente que orientan la percepción que los individuos tienen acerca de los eventos de la vida cotidiana, así como de las emociones que estos despertan en aquellos. Es por decir como un pensamiento más de positivismo. Pero tú tienes una percepción de las cosas positivas y lo negativo es menor. O sea, destaca más lo positivo de tu pensamiento. Es decir, emociones es igual a comportamiento. Lo que comentamos, el pensamiento constructivo te arraiga a ti en tus pensamientos, con lo cual puede cambiar tu conducta. Por ejemplo, si estás alegre, pues muestras una conducta que lo demuestre. Y si estás triste, pues muestras una conducta así. Ahora vamos con la adaptación al entorno. Tenemos dos sistemas, la inteligencia racional y la inteligencia experiencial. Tanto en la primera, en la racional, pues tenemos como datos que se mide por el CI. Es el coeficiente intelectual que conocemos. Mientras que la inteligencia experiencial tenemos como características que está relacionada con las emociones y abarca a su vez a la emocional, la social y la práctica. Con esto podemos decir que la inteligencia experiencial es igual a un pensamiento constructivo. Einstein incluye en el pensamiento constructivo algunas de estas características. Por ejemplo, ideas automáticas, una percepción del mundo y de la vida de una forma positiva, como mencionábamos, se tiene una visión positiva en el pensamiento constructivo. Además de facilitando la capacidad para relacionarnos con los demás de manera satisfactoria. Y por último, la solución de problemas interpersonales y la capacidad para dar una
respuesta eficaz a los problemas surgen en la vida cotidiana. Son algunas de las características del pensamiento constructivo propuesto por el psicólogo Einstein. Seguimos ahora con el pensamiento no constructivo. Ese está más como un pensamiento más negativo hacia la vida. Y algunas de sus características son ideas automáticas que aluden al mundo como un lugar peligroso, inseguridad, esfuerzos e inútiles. O sea que la persona piensa que lo que está realizando no tiene valor y que son acciones inútiles. Y es una persona que se descuidada, ¿no? O sea que no confía en las personas. Con eso me refiero con inseguridad. En cuanto a conductas poco adaptativas, alejadas de las metas sociales. Como mencionábamos, piensa que sus esfuerzos son inútiles, por lo tanto, pierde esas conductas, esas metas que van hacia son algunas metas sociales, como ámbitos académicos o extraacadémicos. Y por último, la vinculación con estados emocionales negativos como la ansiedad y la depresión. Como hemos venido comentando, se vincula más a la depresión y a la ansiedad. Luego pasamos a algunos estudios efectuados por este psicólogo. En cuanto al pensamiento constructivo, nos dice que se relaciona con una mayor satisfacción de la vida en general, y los principales componentes del pensamiento constructivo son la emotividad y la eficacia. Seguimos con esta misma línea del positivismo hacia la percepción del mundo, mientras que en el pensamiento no constructivo se tienen pensamientos rígidos, esotéricos y de optimismo ingenuo, tendencia a pensar en los sucesos de modo negativo e intolerancia a la rigidez, a soluciones simplistas y a creencias irracionales o de tipo supersticioso. Adopción de una actitud defensiva y poco arriesgada. Es decir, esa típica persona que está en su zona de confort y no busca arriesgar para lograr mejores cosas. Bueno, terminamos de esta pequeña introducción acerca de afrontamientos, pensamientos constructivos y pensamientos no constructivos. Ahora se hizo un estudio en la UNAM. Tenemos como población objeto de estudio la UNAM en las áreas en el área metropolitana, con una muestra de 329 estudiantes de 4 de los 5 multidisciplinarios, es decir, Acatlán, Aragón, Cautitlán, Zaragoza. Esta encuesta se realizó en las carreras se realizó en 9 carreras, en las de Administración, Contaduría, Ciencias Políticas y Administración Pública, Desarrollo Agropecuario, Ingeniería Civil, Ingeniería Química, Lengua y Literatura Hispánicas, Relaciones Internacionales y Sociología. Y por último, se realizó a personas con edad de 17 a 31 años y de estas edades. Y se tiene una media de 21 años. Y en cuanto a los géneros, 59% son femeninas y 41% masculinos. Es decir, hay más mujeres que hombres en esta encuesta. Como instrumentos, bueno, primero tenemos la escala de afrontamiento para adolescentes. Bueno, este instrumento consiste en que está compuesto por 80 ítems, 79 de tipo cerrado y uno abierto. Los 79 cerrados se presentan en una escala tipo Likert, con opción de respuesta de 5 puntos, donde 1 pues, es lo mínimo y donde 5 es lo máximo. Además, se evalúa 18 estilos, que vamos a estar viendo más adelante. Estos divididos en tres secciones, en 3 afrontamientos, perdón. Dirigido a la resolución del problema, el afrontamiento en relación con los demás y el afrontamiento improductivo, que ahorita vamos a explicar.
Y por último, la forma de evaluar es mediante frecuencias. Van desde raras veces, de 30 a 49, hasta con una alta frecuencia que es de 90 a 100, teniendo como intermedio algunas veces y a menudo. Bueno, también se va a utilizar en esta encuesta el inventario de depresión de Beck. Algunas de las características de este es que se compone de 21 ítems que describen la manifestación depresivas en cada una de ellas. Las personas se compone de 21 ítems en las que las personas deben elegir entre 4 alternativas ordenadas de menor a mayor intensidad. La frase que mejor se adapta a su situación durante las 2 últimas semanas. Eso es de vital importancia de las 2 últimas semanas. Ahora vamos con la valoración. Cada ítem se valora de 0 a 3 puntos en función de la alternativa. En función de la alternativa escogida y se suman en forma directa las selecciones a los 21 ítems, por lo que se obtiene una puntuación total que oscila entre 0 a 63. Como se había mencionado, o como se sabe, si se obtiene una calificación de 0, es que hay una resistencia por parte de la persona. O sea que es muy raramente que nos dé 0, pero es posible. En cuanto a las categorías, está dividida en depresión mínima, depresión leve, depresión moderada y depresión severa. Luego pasamos con el instrumento del cuestionario de pensamiento constructivo para estudiantes universitarios. Una de las características de este es que cuenta con 73 ítems en un formato tipo Likert y 5 opciones de respuestas que van del desacuerdo, que es el 1, al total desacuerdo, que es el número 5. Ambos en sus escalas están 2 dirigidas a evaluar pensamiento de tipo constructivo, 3 orientadas a la identificación de pensamiento no constructivo y una escala independiente integrada por elementos de todas las escalas. También, en cuanto al pensamiento constructivo, evalúan las escalas de afrontamiento conductual y de afrontamiento emocional. Bueno, mientras en el área de pensamiento, aparte, el área de pensamiento no constructivo está constituido por las escalas rígidas de pensamiento esotérico e ilusión. Algunos puntajes para calificarlo son el área de pensamiento constructivo, sus escalas y subescalas califican de acuerdo con los siguientes rangos percentiles. Del percentil 1 al 25 indican bajo pensamiento y de bajo pensamiento constructivo, del percentil 26 al 74 adecuado y del percentil 75 o más alto pensamiento constructivo. Por último, para calificar el área de pensamiento no constructivo, que es donde se encuentran constituidos por las escalas de rigidez y pensamiento esotérico o ilusión. Los puntos de este van de corte, son de percentil 1 a 25, es decir, bajo. Y del percentil 26 a 74 nos indica un moderado. Un percentil igual o mayor a 75 califica alto pensamiento no constructivo. Como hemos mencionado, una persona con una visión negativa de la vida. En cuanto al pensamiento constructivo, es una persona optimista de la vida. Es esta diferencia, optimista y negativa en él. Bueno, con la realización de esta encuesta se realizó con 329 participantes que total todos respondieron el pensamiento constructivo. Luego estos se dividieron en 2 grupos. Unos contestaron la escala de comportamiento para adolescentes. Este grupo está conformado por 884 integrantes, mientras que el otro grupo respondieron el inventario de depresión de Beck. Este grupo, integrado por 145 integrantes. Esto se realizó en un tiempo aproximado de 50 minutos. Bueno, algunos de los resultados que nos arrojaron estas pruebas empezamos con el afrontamiento. Como
como manera de recuerdo, esas evalúan tres, evalúan tres, evalúan 18 estrategias que vamos a ver ahorita mismo, divididas en tres estilos, que son de solución del problema, relación con los demás y de tipo productivo. Y como forma de evaluar están las frecuencias que van desde 30 a 49, 50 a 59, 70 a 89 y 90 a 100 sucesivamente. Y buscar apoyo espiritual. Estas tienen una frecuencia de rara vez de 30 a 49. Ahora pasamos al estilo de afrontamiento improductivo, que es el que está más arraigado a atender o a presentar depresión y ansiedad. Entre las estrategias más utilizadas están las de preocuparse, las de reservarlo para sí mismo, o sea, guardarse esos pensamientos, las de autoinculparse y, bueno, esta es la última, con una frecuencia de algunas veces, cuando te encuentras 69. Ahora, entre las estrategias rara vez utilizadas están las de emprender acciones para reducir la tensión. O sea, unas personas que utilizan este afrontamiento improductivo rara vez utilizan estas acciones para hacer un cambio para reducir la tensión. Como segundo punto tenemos el no hacer nada, o sea, es dejar que la situación prosiga. Es decir, una falta de afrontamiento. Y por último, la de ignorar el problema, que es que despreocuparse, que es similar al anterior. Estos con una frecuencia de rara vez, es decir, de 30 a 49. Bueno, de acuerdo a los 329 participantes que respondieron al cuestionario de pensamiento constructivo de CPCE, hubieron 145 que de igual forma respondieron el de depresión de Beck, tanto como 184 que contestaron la escala de afrontamiento para adolescentes. Pero bueno, yo me concentraré más en el de depresión de Beck. Bueno, de los 145 universitarios que respondieron el inventario de depresión de Beck, se obtuvo estos porcentajes de aquellos que obtuvieron depresión o se demostró depresión en su prueba. Por ejemplo, hay tres formas de manejarlo, que se maneja entre el total de ambos sexos, tanto como individual entre hombres y mujeres, y se basa en lo que sería mínima, leve, moderado y severo. Bueno, como todos saben, se puede mostrar como mínimo demasiado, pero eso no significa que tengan la depresión mínima. Algunos que sí, algunos que no, porque se puede mostrar simplemente como algún factor de que pues pareció, pero sin embargo muestra quienes lo tienen mientras más se va elevando. En mínima, en muestra total apareció 74%, en hombres apareció el 83% y mujeres 68%. En leve aparece 12% de muestra total, 6% en hombres y 15% en mujeres. En moderado, 11% en hombres y total y 12% en mujeres. En lo que sería severo se muestra que 3% de total, 0% hombres, 5% mujeres. Quienes padecían con más afectación eran las mujeres. ¿Por qué? Yo creo en esto de que las mujeres suelen ser más preocupadas por lo que sería las calificaciones, buenos trabajos y que todo salga muy bien, mientras que el hombre hasta cierto punto le puede dar cierta tranquilidad a ese aspecto, a ese tipo de detalles, el hombre se preocupa menos. Y es uno de los pensamientos que yo tengo, con lo que basa mi experiencia, el por qué las mujeres suelen tener más depresión severa. Bueno,
Pasemos a pensamiento constructivo y pensamiento no constructivo. Bueno, vamos a leer esto. Derivado de las respuestas recabadas en el CPCE, se detecta que el 26% de los universitarios ostentan alto pensamiento constructivo, en tanto que en promedio 46.7% califica con adecuado pensamiento constructivo. Bueno, referente al porcentaje promedio de universitarios con bajo pensamiento constructivo, se tiene un poco más de una cuarta parte de la muestra, que sería 27.5%. Exhibe bajo pensamiento constructivo. Bueno, voy a retomar un poco lo que es la definición de pensamiento constructivo. Bueno, características. Lo que se basa en el pensamiento constructivo y no constructivo son pensamientos y comportamientos. Por ejemplo, lo que sería el constructivo sería seguridad, esfuerzos que tienen para reforzar sus conocimientos y mayor habilidad. En lo que sería no constructivo sería lo contrario, lo negativo. Tendría inseguridad, pensaría que sus esfuerzos son inútiles, que tiene poca adaptabilidad al ambiente, al saber que no se siente bien, no sé, en la universidad, y tiene más posibilidades a tener ansiedad y depresión. Bueno, aquí se muestra un cuadro donde están los porcentajes. Bueno, no puse los porcentajes, pero sí, se basa más que nada por porcentajes, que dice pensamiento constructivo, categoría de estudiantes. Se basa en tres formas, que sería bajo, moderado y alto. Y aquí están, total de pensamiento constructivo está 25, 47 y 28. Afrontamiento emocional. Bajo está el 29%, moderado está 42%, alto 29%. Autoestima 30%, 45% y alto 25%. Capacidad de sobreponerse. Bajo 23%, moderado 54%, alto 23%. Afrontamiento conductual 32%, moderado 43%, alto 25%. Pensamiento constructivo global 26%, 49% moderado y alto 25%. Bueno, en promedio está el 27.5% de todo, que es pensamiento constructivo. El moderado es 46.7% y alto son 26%, como en general. Se basa más que nada en esos rangos. Bueno, pensamiento no constructivo, la categoría de estudiantes. Hago una aclaración de que esto es lo que hicieron entre hombres y mujeres. Eso ya es un total de todo, ya no es como que es la muestra total. Bueno, pensamiento no constructivo, categoría de estudiantes. En total de constructivo se muestra igual de leve, moderado y alto en todos. 25%, 49% moderado y 26% en alto. Tienen igual lo que sería rigidez, 21% leve, 47% moderado y 32% en alto. Pensamiento esotérico, 25%, 50% moderado y 25% en alto. Ilusión, 31%, 53% y 16%. Promedio, en el cual se basan todos, entre 25.5%, 49.7% y 24.7%. Bueno, pasamos a correlaciones entre afrontamiento y pensamiento constructivo. Más o menos aquí estamos basándonos en lo que quiere referirse. Bueno, lo voy a leer y ahorita lo explico. En un análisis de correlación mediante el coeficiente R de Pearson, se halla que los estudiantes con puntuaciones altas en la escala de pensamiento constructivo global, el total de pensamiento constructivo y en la escala de afrontamiento conductual siguen también puntajes altos en la utilización de estrategias del estilo de afrontamiento dirigido a la resolución de problemas. Las correlaciones entre los puntajes altos en las diferentes escalas de pensamiento constructivo y las estrategias de afrontamiento asociadas con un estilo productivo son negativas, moderadas y significativas. Esto es, a mayor pensamiento constructivo, menor frecuencia del empleo de estilo de afrontamiento improductivo. Bueno, ¿qué es el afrontamiento? Es una forma, así valga la redundancia, de afrontarlo, ¿no? Por ejemplo, sería la resolución de problemas, cómo podemos solucionar esos problemas, si nosotros solos, con
apoyados de, eh, por ejemplo, sería escuela, un profesor, un compañero, así, o un amigo, o inclusive, no sé, por videos de YouTube, tutoriales o lo que sea. Y eso se llama como que, igual que está la relación con los demás, que quienes se pueden ayudar exactamente, no que el profesor, tus amigos o, no sé, asesoramiento aparte. Eh, Al igual que está el improductivo, ¿qué hacen los improductivos? Se suelen preocupar, suelen tener malos pensamientos y ese tipo de cosas. Bueno, por ejemplo, aquí dice que mientras más pensamiento constructivo y afrontamiento conductual, hay una buena resolución de problemas en la situación. En lo que sería en el tercer cuadro, se basa lo que mientras mayor sea el pensamiento constructivo, menor afrontamiento improductivo, que sería el estar preocupándose, el tener todo ese estrés, el estar haciendo cosas que no son necesarias o lo que sería como esfuerzos inútiles. Bueno, correlaciones entre afrontamiento y pensamiento constructivo. Dice, en la correlación entre estilos de afrontamiento con el total de pensamiento no constructivo y sus escalas, tenemos a puntajes altos en pensamiento no constructivo. Se inhiben puntajes altos en afrontamiento productivo, correlaciones moderadas, positivas y en todos los casos significativas. En otras palabras, las participantes con pensamientos rígidos, esotéricos y con creencias irracionales propenden con mayor preocupación, con mayor frecuencia estrategias del estilo de afrontamiento productivo. Bueno, a lo que quiere llegar es que mientras que hay una afrontación más pensamiento no constructivo, da igual afrontamiento improductivo. Como ya había comentado, puede causar malos pensamientos, como podría ser inseguridad, esfuerzo inútil, poca adaptabilidad, e inclusive a casos más extremos a llegar a depresión o ansiedad. Eso es a lo que se refiere esta diapositiva. Bueno, por último, relación entre depresión y pensamiento constructivo. En lo que concierne a las relaciones entre pensamiento constructivo y depresión, las asociaciones con el coeficiente R de Pearson entre los puntajes para las 6 dimensiones del pensamiento constructivo con los puntajes de depresión son negativas, moderadas y significativas. Esto es, a puntajes más altos en pensamiento constructivos, menores puntajes de depresión. Como ahí lo dice, al final es lo importante a recalcar, que mientras mayor sea el pensamiento productivo, menor es el puntaje de depresión. O sea, entonces hay menos probabilidades de que puedas padecer de depresión o ansiedad como tal, que son los más frecuentes que se suelen dar en lo que sería en ambientes de trabajo más exigentes, como podría ser una universidad o un empleo. En el otro dice, respecto a las asociaciones entre pensamiento no constructivo y depresión, se detecta una relación positiva, débil y significativa con pensamiento rígido y con el total de pensamiento no constructivo. O sea, que si tienes el pensamiento no constructivo, hay mayor compatibilidad con la depresión. O sea, si se tiene el pensamiento improductivo, es muy probable que te dé depresión. Bueno, que dé depresión a los alumnos o a los trabajadores. En este caso serían los alumnos. Bueno, algunas de las conclusiones que se llegó con la aplicación de estas pruebas, empezamos con el afrontamiento. Entre los estilos más con mayor frecuencia, tenemos el afrontamiento dirigido a la solución de problemas, el cual destaca entre las estrategias más utilizadas el esforzarse y tener éxito, al igual que centrarse en resolver el problema. Y como segunda estrategia, estilo más utilizado, tenemos el afrontamiento en relación con los demás, en cual la estrategia fijarse en lo positivo es la más utilizada. Ahora vamos con la conclusión de este afrontamiento, en cual se llega a que existe una positividad ante el estrés escolar en la comunidad universitaria, aunque sin embargo, en algunas ocasiones algunos estudiantes recurren de algunas estrategias de estilo productivo, con lo cual se pretende realizar programas para que
para fomentar para el desarrollo y fortalecimiento de estrategias de un estilo positivo, para evitar ese decaimiento de un estilo improductivo que a su vez puede llegar en depresión. Como vemos que hay una positividad ante el estrés escolar, con los programas podemos evitar una decaída ante este estilo. Bueno, ahora una de las conclusiones que se llegó a la depresión es que entre todos los, en general, 17% sufren depresión en cuanto a las mujeres, 17% sufren depresión, es decir, que hay una alta incidencia entre las mujeres. En cuanto a los tipos de depresión, 74% arrojó con depresión mínima, 3% con depresión severa, un 14% con niveles de depresión de moderada a severa. Eso fue una prevalencia que se vio en esta investigación. También se vio un 11% en una moderada y un 12% en una depresión leve. Bueno, para evitar estos problemas de depresión, algunas de las estrategias para llevar a cabo son evitar problemas y complicaciones derivadas de sus estados de depresión en su rendimiento y permanencia dentro del ámbito escolar, así como en su bienestar en general. Esto en cuanto a depresión. Además de que un escaso rendimiento puede entrañar una baja autoestima y condiciones pesimistas que desencadenan depresión, o bien que los estados de depresión inferior en un buen rendimiento escolar. Es decir, que si una persona carece de afrontamientos ante el estrés, puede ser que recurra a estilos improductivos que a su vez pueden conllevar a estados depresivos o de ansiedad. A eso se viene refiriendo esa parte. Por eso es importante bueno, la conclusión en cuanto al pensamiento constructivo identifica de un poco más de una cuarta parte de la muestra en promedio con pensamiento constructivo bajo. Es decir, que es alarmante. En congruencia con este porcentaje, 24.7% en promedio con alto pensamiento no constructivo. O sea que hay hay un bajo constructivo bajo y hay una alta prevalencia de pensamiento no constructivo. O sea que la prevalencia es que hay un pensamiento no constructivo. Tales acciones como las frustraciones, decepciones o fracasos académicos de manera no positiva son las que conllevan a tener este tipo de pensamiento no constructivo. Bueno, en cuanto a asociaciones entre las variables de estudio, se vio que hay unas relaciones entre el pensamiento constructivo y las estrategias de afrontamiento centradas en los aspectos positivos y en la solución de problemas. Es decir, asociaciones entre pensamientos no constructivos y las estrategias de afrontamiento improductivo pueden decaer en depresión, que es como hemos venido comentando. En cuanto a un vínculo entre pensamiento constructivo, depresión y afrontamiento al estrés, tenemos que niveles de depresión moderada severas y con afrontamiento improductivo o evitativo, por ende, tienden a presentar depresión debido a que el estrés constante y la falta de estrategias de afrontamiento son factores que se vinculan con la depresión. O sea, es decir, a presencia de niveles de depresión moderados y a falta de estrategias de afrontamiento o a utilizar estrategias de afrontamiento productivo, se tiende a llevar a un pensamiento no constructivo.
mientras que estrategias dirigidas a la solución de problemas que denotan menos tendencia de la depresión, denotan un pensamiento constructivo en los universitarios. Por último, es de comentar que un mayor pensamiento o un menor pensamiento constructivo o un mayor pensamiento no constructivo están manejando ideas y creencias que los orientan a percibirse como alguien sin recursos, fácilmente rebasables por las demandas del medio de sí mismos, lo que les impide adoptar otras opciones. Esto es la causa a la alta demanda de pensamientos no constructivos, mientras que una de las que se podría realizar para delimitar o bajar estos pensamientos no constructivos y que prevalezcan unos pensamientos constructivos es la resignificación de ideas y creencias, así como las habilidades y capacidades relacionadas con el pensamiento constructivo, como medida preventiva para evitar la depresión, para generar un dispositivo emocional. Como comentamos, se recomienda esa resignificación de ideas y creencias para evitar un pensamiento no constructivo. Bueno, ahora seguimos con el segundo tema, que es factores psicológicos asociados con el rendimiento escolar en estudiantes de educación básica. Mi compañera Janet les explicará. Bueno, a continuación vamos a hablar pues de los factores biopsicológicos asociados con el rendimiento escolar en estudiantes de educación básica. Siguiente. Bueno, pues se sabe que la educación esa es como una pequeña herramienta que nos favorece como formación integral del ser humano y que es la que nos va construyendo o formando para un principal camino de superación económico y social. Se hicieron investigaciones en las que se demostraron que hay ciertos factores que llegan a afectar al estudiante para poder lograr su logro académico, como son los recursos con los que cuentan las escuelas, es decir, cuántos materiales son o las estructuras con las que cuenta la escuela, si cuentan con pizarrón o proyector para facilitar la educación, el nivel socioeconómico y cultural de la persona, por ejemplo, que si una persona le cuesta trabajo transportarse de su pueblo a la escuela que está cerca, la formación de docentes, es decir, pues cómo se va a estar formando al docente y qué estudio o qué información se le va a estar dando. El compromiso de los padres, pues al final y al cabo son ellos quienes van a estar fomentando esta educación hacia sus hijos. Y la metodología utilizada, es decir, cómo es que los maestros van a enseñar toda esta información a los niños, como qué métodos son los que se van a impartir. Siguiente. Bueno, pues la educación lo que en sí trata de lograr es formar a estudiantes capaces de superarse en todos los ámbitos, en sus habilidades, en formación integral o pues en desarrollarse en otros ámbitos. Por eso es que actualmente la educación se basa en tres pilares, en cuatro pilares, perdón, es el saber hacer, saber ser y saber convivir. El saber son todos estos conocimientos, tanto teóricos como propios éticos que tiene que tener el estudiante o con el que se tiene que formar. El saber hacer ya tengo la teoría, pero ahora tengo que aprender cómo a llevarlo a la práctica. El saber ser es cómo esta persona se va a desarrollar, es decir, todos estos valores con los que va a contar. Y el saber convivir es cómo le van a enseñar
por ejemplo, trabajar en equipo, con otros compañeros, ya que eso lo va a necesitar en un futuro. Anteriormente, en la antigua Grecia, se creía una escuela llamada Padeia, que era una tradición en la que se le enseñaban a los alumnos en formarse bajo un mismo ideal o bajo unos mismos valores. Y pues realmente no se podía llegar a cambiar esta perspectiva. O sea, si naciste obrero, yo te voy a enseñar los valores y los conocimientos que tiene que tener un obrero. No voy a dejar que tú llegues a hacer algo más. Y pues bueno, actualmente pues ya no se ejerce eso. Lo que mayormente se trata es hacer a estudiantes autónomos y que tengan en cierto modo rasgos de superación. Siguiente, perdón. Bueno, y pues se hizo un estudio en unas escuelas de Pachuca y Hidalgo, creo, en las que se agarraron a 414 estudiantes de educación básica de quinto, cuarto y sexto grado, y de la edad entre 8 y 13 años. En su mayoría eran mujeres y los hombres eran solo 202. En esto se trataron de al menos investigar o estudiar su resiliencia, su autoconocimiento y su autoestima. Siguiente. Eso. Entonces, bajo eso se llevaron unos instrumentos, que es el cuestionario de resiliencia. La resiliencia es como la perseverancia que va a tener el estudiante para poder alcanzar sus metas. Es decir, lo que hacía era medir la resiliencia como tal. Es cuáles son los atributos que cuenta internos y externos la persona para que lo ayude, para que este mismo se impulse a sobrepasar cualquier adversidad que llegue a cursar. Bueno, el instrumento constaba de 32 reactivos y estaba agrupados por 3 dimensiones. Estaban los factores protectores internos, que son las habilidades del sujeto para solucionar los problemas. Los factores protectores externos, que cuáles son los instrumentos o con los que puede llegar a contar la persona para poder alcanzar lo que se propone. Y la empatía, que explora el comportamiento altruista y prosocial. Por lo altruista se refiere a cómo puede ayudar o cómo puede ayudar a apoyar a una persona que realmente necesita ayuda. Y pues bueno, esta usaba una escala de respuesta. Likert incluía 5 opciones, era siempre, la mayoría de las veces, indeciso, algunas veces y nunca. Siguiente. Y luego de eso viene el cuestionario de autoestima. Como tal lo dice, la autoestima es como ese aprecio que nos tenemos hacia nosotros mismos. Y ahí lo que más saludaba era la evaluación interna y externa del yo. Pues también su escala era tipo Likert, contenía 25 reactivos divididos en 6 factores. Y al igual que la otra, también tenía esas opciones que ya habíamos mencionado anteriormente. El yo se refiere a cómo se trata hacia sí mismo, o sea, cómo es que se llega a ver y considerar a sí mismo. La familia es cómo la familia piensa acerca de él o cómo creen que él se siente o se quiere. El fracaso es cuando la percepción que el menor posee de sí mismo, o sea, es como cómo se percibe el niño al momento de fracasar. Por ejemplo, yo cuando un niño se percibe fracasar es que a lo mejor se siente triste, se siente inútil, a eso más que nada se refiere. Al trabajo intelectual, austemia académica, es la autoevaluación que hace el individuo de sí mismo en el ámbito escolar. Creo que se queda bastante claro. El éxito, que era que
qué tan capaz se cree la persona para poder superar todas las adversidades y lograr sus metas, y cómo se percibe al momento de lograr eso, o sea, al tener éxito. El afectivo emocional es como la parte afectiva, es decir, que se siente valorada y significativa para las personas. Siguiente. Y luego está la escala de autoeficacia del rendimiento escolar. Esto más que nada mide en términos de lo que puede llegar a ser. O sea, qué tan capaz se cree él de lograr las cosas. O sea, pues sí, exactamente, cómo se cree él para lograr las cosas. Quizás el sentir que es un chico muy listo, que sabe cuáles son sus fortalezas y sabe hasta dónde puede llegar. Y pues bueno, las respuestas se le dan una escala de 0 a 10 puntos. El 0 era el que no puedo hacerlo, y el 10 es el que seguro puedo hacerlo. La escala presenta un coeficiente de Alfa-Crobach de 0.94 y un coeficiente de validez de Aiken de 0.80. Listo. Y bueno, el procedimiento. Primero se le informó, obviamente se contactaron a los participantes. En sí fueron de 4 instituciones diferentes. Se les explicó el objetivo de la investigación y se les aseguró que pues iba a haber confidencialidad de los datos recogidos e incluso de los que fueron los mismos participantes, y que esos mismos resultados se les iban a entregar. Bueno, la aplicación tuvo un tiempo aproximado de 45 minutos y el proceso se llevó a cabo por medio de un programa llamado Statistical Package to Social Sciences. Bueno, estos análisis de comparación mediante el T de Student y el análisis de correlación biderivada con la prueba de Pearson para verificar las hipótesis, y se trabajó con un nivel de significancia menor o igual a 0.0. Sí. Y bueno, los resultados, a grandes rasgos, se llega a notar que sí hay una relación o sí llega a afectar al niño en estos 3 pilares, que era la autoestima, la autoeficacia y la resiliencia. En estos que se están mostrando en estos cuadros, se muestra el que está más afectado es la autoeficacia. Entre ellos luego le sigue la autoestima y la resiliencia, que en la siguiente presentación se explicarán más a profundidad cómo es esta la relación con su rendimiento escolar. Siguiente. Pues eso ya lo digo yo, ¿no? ¿O esperas a que lo diga José Carlos? Ok, no me hizo caso. Bueno, la discusión. La resiliencia, la autoestima y la autoeficacia tienen la relación positiva y significativa con el rendimiento escolar, la cual debe considerarse en el contexto escolar, ya que la educación debe tener en cuenta el desarrollo integral y de estas variantes, además de que favorece el desarrollo personal y emocional, guarda relación con el rendimiento escolar y es un aspecto muy valorado en nuestra sociedad. Es lo que básicamente había mencionado en la diapositiva anterior. Y pues esto es como reforzado, llega a concordar con la teoría de Gonstein, que decía que sin esas 3 cosas, la persona no podía llegar a ser efectiva o construirse de manera completa. Bueno, la relación entre autoestima y el rendimiento escolar. Como la autoestima es el aprecio que nos tenemos hacia nosotros mismos, se dice que si un alumno no llega a tener una autoestima lo suficientemente alta, por así decirlo, no va a llegar a desempeñarse de manera bien, o al menos no va a creer en sí mismo y no se va a creer capaz de lograr ciertas cosas, por lo cual no va a aspirar a hacer algo mejor.
tal y como lo dice Guedes, advierte que cuando un estudiante no se siente valorado en una escuela, su experiencia escolar mejora y se siente de compromiso de dar lo mejor de sí, puede tener un mejor rendimiento escolar. Es por eso mismo que en muchas escuelas se fomenta la motivación hacia los estudiantes, que en cierto modo llega a alimentar la autoestima, como es el cuadro de honor o el entregar premios, ya sean dulces o estrellitas, y eso pues ayudará al niño a darle cierta seguridad y a creer en sí mismo. Siguiente, Diego. Bueno, la autoeficacia escolar. Pues como lo propone Sigman y Bandura, el alumno que se sienta capaz de desempeñarse en forma positiva en la escuela propicia que demuestre un mayor esfuerzo y persistencia para lograr el rendimiento. Creo que queda bastante claro, o sea, es que si sí se cree capaz de lograr sus metas, sin importar cuánto falle, es que va a seguir insistiendo en lograrlo. Y en medida en que las creencias de autoeficacia sean mayores, las metas serán más ambiciosas y existirá un compromiso más fuerte para intentar alcanzarlas. Siguiente. La relación existente entre resiliencia y rendimiento escolar. La relación entre estas se explica más o menos con lo que dice González Arrieta, quienes dicen que al identificar las fortalezas que tiene o las fortalezas y habilidades que tiene la persona en su entorno, va a fortalecer sus áreas de oportunidad y utilizar lo que tiene para sobresalir. Es como, por ejemplo, lo que se llegaba a mencionar o lo que muchos padres no llegan a hacer, es que muchos llegan a pensar que la inteligencia es únicamente lógico-matemática. Entonces, si tu hijo tiene esta habilidad de, no sé, a lo mejor cantar o dibujar, lo más correcto sería fomentar eso para que pues, en sí persista, y si él decide seguir en esa rama y seguir fortaleciéndose, pues al final y al cabo se va a desempeñar en eso. Y al mismo, el ser resiliente fomenta la esperanza en uno mismo y en el futuro, es decir, que se visualiza cómo van a ser sus metas. Se dice que cuando se visualiza, el niño pues ya va a tener ya más, estaría más centrado a lo que quiere, y al estar centrado haría lo posible por alcanzar lo que se propuso. En este caso, la escuela y el rendimiento óptimo en ella se ve como una vía de superación personal y social y de movilidad social. A lo que esto yo puedo entender es como, por ejemplo, yo lo entendí que cuando somos niños, no en la primaria mayormente, existe lo que es el cuadro de honor. Puede que la persona sí tenga las mejores intenciones de superarse, pero por X cosa no lo logra. Entonces no se va a dar por vencido a no lograrlo, sino que va a seguir y va a seguir insistiendo y hasta lograrlo, y cuando lo logre va a sentir una gran satisfacción. Es por eso mismo que dicen que es como una superación personal y social, porque no solo se probaría a sí mismo, sino también le demostraría a los demás de lo que puede llegar a ser capaz. Siguiente. Bueno, las dimensiones de la resiliencia, pues se ve que es un factor que tiene el sujeto para resolver sus conflictos, con lo que se llega a reportar con lo de Shore y Kavinsky, quienes explican que los estudiantes talentosos académicamente tienen esta habilidad, por lo tanto identifican que los conocimientos que poseen y saben cómo emplearlos. Nuevamente caigo en lo mismo, sabe cuáles son sus habilidades, sabes cuáles son sus fortalezas, están seguros de ellos y ya saben cómo son estos, sabe cuáles son estos movimientos o estos pasos a seguir para lograr lo que se propuso. Además de que tener una velocidad de aprendizaje diferente, estos alumnos destinan a tener mayor tiempo de definición y caracterización de un problema, así como buscar alternativas de solución.
también emplean menor tiempo en su aplicación. Los protectores externos. Incluyen los recursos del ambiente que dispone la persona. Es nuevamente a lo que caía anteriormente, que llegué a mencionar al principio. ¿Cuáles son estas herramientas con las que posee el niño? Por ejemplo, un niño que vive en un pueblo quizás no va a tener las mismas oportunidades de asistir a la escuela, que a lo mejor está a 3 kilómetros de donde vive, a un niño que vive cerca de ahí. Son esas cosas más que nada, o incluso lo económico. Puede que, por ejemplo, aquí en Playa del Carmen, la mayoría de las universidades son privadas y hay muy pocos quienes sí siguen estudiando porque, bueno, al final y al cabo no siempre se cuenta con ese apoyo económico. La empatía, pues, es como donde se va a involucrar este apoyo y lo prosocial. Se vincula como un modo positivo con el rendimiento escolar, ya que pues se podría llegar a demostrar que el tener empatía hacia otras personas al sujeto no lo hará, por así decirlo, de algún modo cuadrado. O sea, no lo va a ver de maneras en las que se tienen que seguir una regla. Puede que sea como un valor que se le aplique al niño para que en un futuro recuerde o llegue a sentir, o si es que lo llega a sentir, cómo es que se siente una persona para así apoyarlo en un futuro y no crear y dejar los problemas así como dados por hecho. Siguiente. La actitud positiva, pues se dio mucho a notar que si un alumno cuenta con una actitud positiva, más ganas va a tener de aprender y va a querer obtener más conocimientos. Al no tener una actitud positiva, puede llegar a generar problemas de conducta. Por ejemplo, que el niño no preste atención, que haga ruido y distraiga a otros compañeros o cosas así. A eso más que nada se refiere. Y pues en cierto modo la actitud positiva llega a estar influenciada por el apoyo que se le dé por parte de la familia, por ejemplo, el que se le diga o el que se le recompense o el hecho de que se le inculque el hecho de querer superarse para un futuro. Y pues bueno, al final lo que favorece la motivación y la confianza para desempeñar actividades académicas y enfrentarse a retos siempre va a ser la autoestima y con el apoyo que se tenga que realizar. Las diferencias de sexo no se llegaron a encontrar así como diciendo que las mujeres son más propensas a no tener autoestima ni nada de eso. En general afecta a todos por igual y por eso mismo no hay nada racial, por así decirlo. Las escuelas públicas y privadas. En esto se llegó a demostrar que la autoestima llega a ser más afectada en escuelas públicas que en las privadas. Esto se debe porque quizás hay veces en las que no se cuenta con los maestros o con las personas que están realmente estudiadas para trabajar con niños y mayormente llegan a actuar de manera indebida y esto en cierto modo les llega a afectar. Mientras que en las privadas, no quiere decir que sea una excepción, pero sí son más propensas a tener a personas mejores capacitadas. Y pues en cierto modo es también cómo la escuela se vaya a desempeñar o los valores que quiere enseñarle a cada niño.
Y pues resultó interesante que no hay una resiliencia entre la resiliencia y la autoeficacia escolar en relación con la escuela de procedencia, ya sea de pública o privada. Al final y al cabo, con lo que dije anteriormente, realmente no importa de dónde vengas, sino que sigue siendo una parte muy importante de la familia al fin y al cabo, porque aunque sea pública o privada, el querer aprender o el querer ser algo mejor viene de uno mismo, pero primero se forma en la familia. Pero no obstante, un hallazgo de la diferencia entre la autoestima, esto debe conducir al cuestionamiento que sí es necesario un nivel de exigencia tan elevado que lleve al educando a experimentar con más frecuencia el fracaso. Y por eso repercuta en la percepción de que el menor tiene.